Romanos 1, de 5 al 7. Como introducción les quiero decir de que muchas veces a nosotros como padres nos pasa de que tenemos hijos y queremos que nuestros hijos no obedezcan, que lleguen del colegio, ¿no es cierto?, y dejen su ropa ordenada, que hagan su cama, que se coman toda la comida, y nos alegra ver cuando efectivamente eso sucede y nos hacen caso, ¿ya? Y no que llegamos nosotros, ¿no es cierto?, del trabajo o de algún trámite y está el pantalón por un lado, las zapatillas por otro, ¿no es cierto? Nosotros decimos, churra, aquí algo estamos haciendo mal. No les he transmitido de manera correcta quizás el hábito de que ellos puedan ser obedientes con nosotros. Sin embargo, también nos alegramos cuando nos damos cuenta que nuestros hijos hacen lo que nosotros les hemos ido enseñando, ¿cierto? No hacen caso, se comen la comida, llegan temprano, una vez se le dice, oye, llega a las 11, y llegan a las 11, ¿no es cierto? Uno se siente bien, porque dice, churra, lo estamos haciendo perfecto, estamos bien. De la misma manera, el Señor quiere que con nosotros, que somos hijos de Él, nosotros le obedezcamos, ¿bien? Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Leamos. Romanos 1, de 5 al 7. Dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por el amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, entremos en materia. El versículo 5 dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Está hablando del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Por la obediencia a la fe. Dice, la obediencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que es la obediencia para el Señor? ¿Cómo el Señor entiende la obediencia? ¿Cómo yo soy obediente? ¿Qué es ser obediente? ¿Cómo sé si yo estoy siendo obediente con el Señor? ¿Cómo lo sé? Bueno, el Señor en su palabra, porque muchas veces nosotros nos pasa que nosotros creemos que somos obedientes. De hecho, si me preguntan a mí, me dicen, ¿tú eres obediente, Andrés? Sí, yo soy obediente. ¿Y tú eres responsable? Claro, yo soy súper responsable, ¿no es cierto? Nos pasa, nosotros siempre tenemos un buen concepto de nosotros mismos, creemos que lo hacemos todo súper bien. Sin embargo, para ojos del Señor, el Señor nos va a dar una definición de qué es para Él ser obedientes. Y para eso vamos a ir a Mateo 7:24. Mateo 7:24. Mateo 7:24. Siempre se me pierden un poco los libros. Mateo 7:24. Mateo 7:24. Dice, cualquiera pues, está hablando el Señor Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice que hay que oír y hacer. O sea que la obediencia tiene que ver con el oír algo y luego llevarlo a una acción, hacerlo. Si yo hago eso, oigo y hago, soy obediente. Lo mismo nos pasa con nuestro hijo. Nosotros le decimos, oye, tenés que hacer esto. A veces pasan que están y no nos escuchan y obviamente, oye, ¿por qué no hiciste esto? Porque no nos escucharon. Lo mismo pasa acá. Nosotros tenemos que oír y hacer. Si nosotros oímos y hacemos, eso es somos obedientes. Bien, por lo tanto, y también esto tiene que ver, la obediencia tiene que ver harto con la fe, porque si yo tengo fe, soy obediente. ¿Y cómo tengo fe? Oyendo la palabra del Señor. Entonces está todo relacionado. Si yo escucho la palabra del Señor, tengo fe. Si tengo fe,
soy obediente. Por lo tanto, como dice en Romanos 10:17, vamos a Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice, ¿estamos ahí? Dice, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, yo, para ser obediente, tengo que tener fe. Y para tener fe, tengo que oír. Oír significa escuchar la palabra del Señor, leer la Biblia, como sea, ya sea en mi celular, me compro una Biblia, la escucho en audio, MP3, pero yo tengo que escuchar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que mi fe aumente. Porque si yo tengo fe, soy obediente. Pasa mucho de que algunos dicen tener fe en Dios. Dicen, no, si yo tengo fe en Dios, yo creo, pero no son obedientes. Siguen haciendo lo mismo que hacían antes. Pero usted les pregunta, oye, ¿y tú crees en Dios? Sí, yo creo. Sí, no, yo tengo fe. Pero tú nunca vas a la iglesia, nunca te congregáis. Yo te veo que andáis. Sí, pero ellos creen que tienen fe. Pero claramente la fe tiene que ver con la obediencia. O sea, yo entre más fe tengo, más obediente voy a ser a la palabra del Señor. Veamos un ejemplo. En Hebreos 3:18, lo que dice el Señor de la gente que no le obedece. ¿Qué pasa con las personas que no le obedecen? Hebreos 3:18. Hebreos 3:18. Dice, en Hebreos 3:18, Nuevo Testamento, dice, ¿a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿De quién está hablando acá? De la nación de Israel, cuando estaba en el Éxodo, cuando estaban en el desierto. ¿Ya? Por lo tanto, vemos acá que Dios tuvo por incrédulos a los israelitas en el tiempo del Éxodo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ellos no tenían fe. Pese a que veían milagros, veían tantas cosas que el Señor les mostraba, ellos así dudaban. Igual dudaban de eso. Pese a que ellos vieron milagros, vieron abrir el mar, vieron la roca, que el Moisés golpeó la roca, salió agua, vieron un montón de cosas, pero ellos igual dudaban. Veamos Números 20, del 10 al 12. Números 20, del 10 al 12. Y aquí vamos a ver lo que pasó con Moisés y lo que hizo Dios y lo que le dijo Dios a Moisés. Números 20 del 10 al 12. Números 20 del 10 al 12, Antiguo Testamento. Y dice así, la palabra del Señor. Aquí, como contexto, aquí el pueblo de Israel estaba en el desierto y estaban molestos con Moisés y con Aarón. ¿Por qué? Porque lo había llevado al desierto, estaban pasándose, las bestias se le estaban muriendo y estaban molestos. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Le pidieron a Moisés que hiciera algo. Moisés fue donde el Señor y el Señor le dijo, ok, yo te voy a hacer para que esta gente pueda tomar agua. Entonces, ¿qué le pidió? Que reuniera a la gente. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Dice, número 20, 10 al 12. Dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. O sea, los juntó. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y vean lo que dice Jehová acá. Dice, y dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Por lo tanto, por no obedecer, ¿no es cierto?, el Señor les privó el privilegio de entrar a la tierra prometida. Porque, para entenderlo bien, Cristo realmente es salvador del que le obedece. No
no del que no le obedece. ¿Por qué? Porque el que es salvo cree, tiene fe. Si yo no creo, mi fe es baja, por lo tanto no obedezco. Tengo otro comportamiento, me sigo comportando igual que antes. Veamos en Hebreos 5:9. Por lo tanto, la obediencia es sumamente importante para el Señor. Tenemos que ser obedientes para poder estar seguros de nuestra salvación. Hebreos 5:9. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Hebreos 5:9. Dice, Hebreos 5:9. Dice así, y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, nosotros tenemos un Cristo que es Salvador, pero de los que le obedecen, no de los que no le obedecen. Y esa salvación, ¿sabe qué, hermano? Tiene que ser esa obediencia que nosotros tenemos para con el Señor, tiene que ser una obediencia genuina, una obediencia de corazón, porque tampoco puede ser una obediencia que yo actúe como un robot, ¿no es cierto? Que me dice, no, usted va, sí, hay que estar a la, se pone un ejemplo, ahí está a las 10:30 de la iglesia, listo, yo estoy a las 10 de la iglesia, cumplí. No, tiene que ser algo genuino, algo que realmente yo lo sienta, ¿ya? No basta con obedecer de una manera automática, de una manera robótica o solamente porque yo le quiero cumplir a alguien y con eso me quedo tranquilo, ¿ya? O muchas veces nos pasa que nos perdimos como 2 días, o sea, 2 semanas, y hay algo acá adentro que nos dice, no, ¿sabes qué? Yo tengo que ir a la iglesia porque hace como 2 semanas que no voy. Eso es por cumplir, porque no es que yo lo siento por ir a la iglesia, no es porque yo gozo con ver a mi hermano, porque juntarme a compartir, sino que es porque algo mecánico, algo que yo lo hago para no sentirme mal, porque hay alguien, porque me siento culpable por no venir. Por eso es importante para el Señor que esto también, esta obediencia sea de corazón, que es algo sincero, no algo mecánico, ni que yo lo hago por quedarme tranquilo yo personalmente en mi interior y no sentirme tan culpable, ¿cierto? Sentirme tan mal. Veamos Romanos 6:17. Romanos 6:17. Dice, Romanos 6:17. Romanos 6:17. Romanos 6:17. Dice así, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Claramente lo dice el Señor, tiene que ser, esa obediencia tiene que ser de corazón. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Sí? Tiene que ser algo genuino, algo real, algo que yo siento en mi corazón, que me sale y que yo lo quiero hacer, ¿ya? No es una obligación. ¿Bien? Ahora la consulta es, la pregunta, ¿el Señor se agradará cuando ve a un hijo que es obediente de Él? Seguro que sí, ¿no es cierto? Nos pasa lo mismo a nosotros con nuestros hijos. Nosotros nos agradamos cuando vemos que ellos nos hacen caso, nos obedecen, nos gusta, ¿cierto? Es más, el Señor se agrada tanto con eso que para Él es más importante eso que un sacrificio que antiguamente hacían los judíos en el tiempo, en el Levítico, por ejemplo, cuando vemos el libro de Levítico, que hacían sacrificios para el Señor. Es mucho más importante la obediencia que un sacrificio. Es más, lo vamos a ver en 1 Samuel 15:22, para que vean la importancia que tiene la obediencia al Señor. 1 Samuel 15:22. Acá el rey Saúl, ya que fue ungido, ¿no es cierto?, por Samuel, primer rey de Israel, el rey Saúl no obedeció.
no hizo caso. Primera de Samuel 15:22. ¿Ya? Acá el rey Saúl no obedeció. Y Samuel le dijo, estoy en el 22, Primera de Samuel 15:22. El 22 dice así. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tantos en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente es obedecer, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por lo tanto, para el Señor la obediencia es sumamente importante. Nosotros tenemos que ser obedientes con el Señor. Tenemos que hacerle caso. No seamos rebeldes en la palabra del Señor, porque eso es muestra de nuestra fe que tenemos. ¿Sí? Ahora, la pregunta que nos podemos hacer, bueno hermano, ¿ya qué debemos ser obedientes? Ya yo soy obediente, ya quiero ser obediente, ¿pero a qué? ¿A qué debo ser obediente? Si ustedes, volvamos al texto base que era Romanos 5. Romanos 1:5, perdón. Romanos 1:5. Ahí dice a lo que debemos ser obedientes. Dice en Romanos 1, de 5 a 7, dice, en el 5 específicamente dice, y por quienes recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. O sea, debemos ser obedientes a la fe. ¿Y qué es ser obediente a la fe? ¿Cómo entendemos ser obedientes a la fe? Leamos otro versículo a ver si nos ayuda un poco más. Romanos 16:26. Romanos 16:26. Dice, 26, porque ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. La fe tiene que ver con la palabra del Señor, con el Evangelio, con el mensaje que está contenido en la palabra del Señor, con lo que yo creo, con lo que yo estoy convencido que es así, con lo que dice acá en la palabra del Señor. Esa es la fe, eso es lo que yo creo. Acá el Señor nos dice algo, tiene promesas para nosotros en la iglesia y yo las creo, yo estoy convencido de eso. Y eso es lo que tengo que obedecer, esa fe, mi creencia, lo que yo creo, lo que está escrito acá, lo que está escrito en la palabra del Señor, el mensaje que está contenido en esta palabra. Que el Señor murió por ti, murió por mí, resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Y en eso yo creo. Bien, entonces, los apóstoles, ellos predicaban o obedecían a la fe. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos de lo que decía la palabra del Señor, del mensaje que le había dado Cristo. Y ellos lo obedecían sin dudarlo. ¿Ya? Es más, nosotros ahora en la escuela dominical estamos viendo a un personaje, o lo vimos, que era Ananías. ¿Se acuerdan que vimos a Ananías? Y Ananías es un personaje que entra en escena y después desaparece. Pero tenía una visión súper clara. De hecho, él dice que era discípulo del Señor. Era discípulo. Pero él tenía una característica particular, que no sé, ojalá todas las tuviéramos, que es que él hablaba con Dios. Porque él escuchaba al Señor. Él tenía característica, él escuchaba al Señor. Y él conversaba con él porque él, Ananías más encima le respondía al Señor y el Señor le volvía a decir, y él le volvía a responder porque él estaba preocupado porque Pablo era Pablo, o Saulo, bueno, era Saulo, Pablo. Ya, Saulo era Saulo, o sea, era conocido porque mataba a los que lo persiguen. Pero él, pese a eso, él le dijo, cuando le dice Ananías, de hecho lo llama por su nombre, le dice Ananías, él le dice, heme aquí, o sea, aquí estoy disponible. Es un súper buen ejemplo, Ananías, de un discípulo, porque él estaba dispuesto, pese a correr peligro de muerte, ya, él igual fue y se encontró con Saulo.
Bien, por lo tanto, los apóstoles, lo que ellos predicaban era, o lo que ellos obedecían era a la fe, y eso era lo que ellos andaban, ¿no es cierto?, predicando y convirtiendo a las personas. Ahora, veamos Gálatas 1:23. Leamos Gálatas 1:23. Justamente vamos a ver acá a Saulo, ¿ya? Que él, ¿qué predicaba? Dice, Gálatas 1:23, solamente oían decir, aquel que en otros tiempos nos perseguía, ahora predica la fe, que en otros tiempos asolaba. O sea, él predicaba la fe, él predicaba lo que él creía, él predicaba lo que estaba convencido, en lo que el Señor le ha enseñado, que es el Evangelio, ¿ya? Que es predicar a otras personas la salvación. ¿Ya? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Es porque nosotros estamos convencidos de eso. Lo creemos de verdad, nosotros estamos seguros que es así. Pero pasa que a veces no lo hacemos. No predicamos. No lo hacemos. Nos quedamos tranquilos. Y ellos lo hacían. Pese a que los apóstoles, pese a que los perseguían, ellos igual, su convicción era predicar la fe. Eso era su foco. Predicar la fe, predicar la fe, predicar la fe. Y en eso eran obedientes. Eran obedientes en predicar esa fe. ¿Por qué? Porque estaban convencidos, tenían fe en eso. Por lo tanto, si yo no tengo fe, mi obediencia va a ser menor. ¿Y cómo tengo fe? Leyendo la palabra del Señor, escuchando la palabra del Señor. Si yo no leo la palabra del Señor, la leo una vez a la semana, la leo una vez al mes, ¿ustedes creen que vamos a ser obedientes? Difícil que seamos obedientes, porque no estamos convencidos. Nos vamos a ir desconvenciendo, vamos a empezar a dudar y nos vamos a alejar. Por lo tanto, hermano, yo lo invito a que usted lea la Biblia, escuche la palabra del Señor, léala como quiera, MP3, la tablet, pero escúchela. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a ser obediente con el Señor. Y la obediencia para el Señor es importante. Amén. Leamos Judas 1:3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, acá nos está invitando a que nosotros tenemos que defender lo que creemos. Tenemos que defenderlo a toda costa. Tenemos que defender lo que nuestras creencias, lo que nosotros creemos, ¿ya? El Evangelio del Señor. Obviamente esta obediencia tiene que ver con nuestra fe. Por lo tanto, entre más obedientes seamos, más fe tenemos y más vamos a defender el Evangelio del Señor. Primera de Pedro 1:25. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que nosotros defender, el Evangelio que nos ha sido anunciado. Ahora, la pregunta es, aparte del Evangelio, aparte de la palabra del Señor, ¿habrá alguna otra cosa que yo tenga que obedecer? No hay nada más que nosotros debemos obedecer. Solamente debemos obedecer a la palabra del Señor. No hay nada más. Así que, hermano mío,
no mire el horóscopo, no mire, no se saque la suerte con las cartas porque eso no sirve. Ya, todo lo que usted necesita saber está acá. No hay otro lugar. ¿Ya? De hecho, los apóstoles no hacían otra cosa. Lo único que hacían era promovían la evidencia a una sola cosa, a la fe. O sea, al evangelio, a lo que está contenido en este libro. ¿Ya? A nada más. No tampoco a tradiciones humanas o ritos humanos. ¿Ya? No, es que yo tengo, mi abuelita antes hacía esto, así que yo también lo hago. ¿Ya? De ninguna manera. Todo lo que nosotros debemos obedecer está contenido en la palabra del Señor. No hay otra cosa. No busque por otro lado. ¿Bien? Nosotros hoy día entre las personas debemos promover esa obediencia a la fe. Esa voluntad expresa del Señor Jesucristo que está contenida aquí en su palabra. Deberíamos promoverla a todas las personas. Nosotros nos pasa muchas veces, y el hermano Greg, el pastor Greg, en uno de sus estudios, decía de que, hacía un ejemplo, decía, yo paso por una piscina, voy caminando por una piscina y hay una persona que ahí se está ahogando, no sé, está complicada ahí en el agua. Entonces él pasaba y si una persona lo mira de afuera diría, oye, pero ¿qué te cuesta tenderle la mano y sacarla de la piscina? Pues está ahí al lado, pues, ¿qué te cuesta? Sácala, ayúdala. Pero ¿qué pasa? Que nosotros sabemos que hay gente que hoy día se está perdiendo, se está muriendo, se está ahogando. ¿Y nosotros qué hacemos? Pasamos indiferentes por al lado de ellos. No hacemos nada. Y lo hacemos todos los días, a cada rato, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con la gente que conocemos. No lo hacemos. Y sabemos que esa persona se está perdiendo. ¿Pero qué hacemos? Nada. No hacemos absolutamente nada. Hoy día en la escuela dominical, a los jóvenes, le hice un desafío. Ojalá lo podamos cumplir. Que es que podamos, ojalá este año, cada uno de nosotros traer a un discípulo nuevo. Nada más, uno. No 10, no 20, uno. Ojalá todos nosotros, una vez al año, pudiéramos traer un discípulo. No. Pero ¿qué nos pasa? Que no lo hacemos. ¿Por qué? No sé, nos dará vergüenza, nos dará lata, no tenemos tiempo. La típica de día, no, es que no tengo tiempo. Y al final el no tengo tiempo es no tengo interés. No me interesa. Eso es el no tengo tiempo de hoy día. Porque cuando a nosotros nos interesa algo, el tiempo aparece, ¿o no? Aparece el tiempo de donde sea porque a mí me interesa hacerlo. Entonces, si hoy día no estamos haciendo esto que el Señor nos manda y que debemos obedecer porque tenemos fe, ¿será que no nos interesa? ¿O será que no tenemos tiempo? Leamos Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. Y les dijo, Marcos 16, 17 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y yo qué dije? Marcos 16, 15, perdón. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es sencillo, es simple, no hay nada más que hacer. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Es sencillo el mensaje, es sencillo lo que tenemos que hacer. No hay que dudarlo, no hay que pensarlo, hay que hacerlo. Oír y hacer, no hay otra. Bien. Leamos Romanos 1 del 16 al 17. Nosotros tenemos que estar convencidos de los que creemos, del evangelio que tenemos acá. Romanos 1 del 16 al 17. Debemos hacerlo práctica, que no nos dé lata, que no digamos que nos falta el tiempo para hacerlo. Dice,
porque no me Romanos 1, 16, 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es por eso que nosotros tenemos que obedecer a la palabra del Señor, porque aquí está contenido el mensaje de salvación para la gente. No está en otro lado, está aquí. Aquí está el mensaje. Y en ese mensaje yo creo, yo estoy convencido de ese mensaje. Y por eso obedezco, por eso le hago caso al Señor. Bien, porque este mensaje contiene, tiene todo lo que el pecador necesita para su salvación. Aquí está contenido. Y el que se niegue a creer y obedecer el Evangelio se está exponiendo a la condenación eterna. O sea, aquí nosotros tenemos el poder de poder dar salvación a otras personas. Y no lo usamos, no lo usamos. Todos los días tenemos la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo y no lo hacemos, no lo hacemos. Nos da vergüenza. De hecho, acabamos de leer en Romanos 1, 16, 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Segunda de Tesalonicenses 1, de 6 al 9. Como les digo, negarse a creer y obedecer el Evangelio es exponerse a la condenación eterna. Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y vosotros que sois atribulados, daráos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Que ni obedecen, en el 8 dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ni obedecen. Por lo tanto, debemos obedecer al Señor. Pero para eso tenemos que tener fe. Si no tenemos fe, difícilmente vamos a obedecer al Señor. Y para tener fe, tenemos que leer la palabra del Señor, acercarnos al Señor, orar al Señor. No hay otro camino. Es como el futbolista, ahora que va a jugar Chile. ¿No es cierto? El futbolista debiese... ¿Qué le creerían a Alexis Sánchez si le dijera que es futbolista pero nunca va al estadio, nunca lo ven con una pelota? Dirían, no, este no es futbolista, po. Porque el futbolista, yo estoy seguro que el Alexis Sánchez dormía con la pelota, se levantaba y jugaba con la pelota. ¿Por qué? Porque estaba empapado de eso. Lo respiraba, él respiraba fútbol. ¿No es cierto? Estoy convencido de eso. Ellos, cuando uno ve la historia de varios jugadores, ahora que está jugando Chile, yo estoy convencido de que ellos pensaban en el fútbol, soñaban con fútbol, respiraban fútbol. Donde veían un arco. ¿Quién me dio un ejemplo la otra vez? Alguien me dijo de que el Rambo Ramírez en su cama tenía un arco. Claro, porque él dormía y tenía un arco en su cama, porque él era arquero. O sea, a tal nivel llega el tema, tan metido que ellos respiran eso. Nosotros deberíamos hacer algo igual. Nosotros deberíamos pensar en la Biblia, en pensar en planes de cómo salvar gente, de cómo predicarle a mi vecino, de cómo predicarle a mi hermano, a mi amigo. Pero no lo hacemos. El tiempo no nos lo permite. O la falta de interés. Sigamos.
Juan 14, 26. Perdón, Primera de Pedro 3, 18. Primera de Pedro 3, 18. ¿Por qué también debemos creerle a la palabra del Señor? Porque, como les decía yo, aquí está contenido el mensaje de salvación. Y lo otro es que aquí está, Primera de Pedro 3, 18. Lo otro que también tenemos que saber es que aquí está la revelación final y completa de la palabra del Señor. Aquí no hay nada más que agregar ni nada más que quitar. Aquí está todo completo, no hay nada más. Aquí no es que a esta cosa le falte algo o le podamos quitar una hoja, no, esto está completo. Así como también el Señor murió una sola vez por nosotros. Él no va a morir de nuevo por nosotros. Él ya murió una vez. Y su muerte y resurrección, ¿no es cierto?, nos da salvación a todos aquellos que queramos creer en Él. Su salvación alcanza para todos, es infinita. Él murió por todos los que creen en Él. Bien, por lo tanto, 1 Pedro 3:18 dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. El Señor murió una sola vez por nosotros. No hay más. ¿Ya? La palabra del Señor está completa. Está revelada toda la verdad. No hay nada más. Ya lo sabemos todo. Por lo tanto, a veces uno se cuestiona de por qué a veces uno no cree. Si está todo revelado acá, está toda la palabra expuesta, están todas las verdades dichas y sabemos lo que va a pasar. Ya sabemos lo que va a pasar. Lo tenemos claro. Sin embargo, igual a veces dudamos, no obedecemos a Dios y debiésemos orar a Dios para que el Señor nos ayude a poder obedecerle, a poder seguirle a Él, ¿ya? Hacer lo que Él quiere hacer con nosotros y no lo que nosotros queremos hacer con nuestras vidas, sino lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Ya? Juan 14, 26. ¿Lo leímos ese? Juan 14, 26. Ya. Dice, Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo les he dicho. O sea, el Señor les reveló a los apóstoles todo lo que tenían que saber para poder evangelizar. Les reveló toda la verdad. Y acá en este libro está toda la verdad que nosotros necesitamos saber. No hay más. ¿Ya? Y así lo hizo. No hay verdad nueva que revelar. No hay nada más que nuevo que revelar. Aquí está todo. Por lo tanto, cualquier sustracción, cualquier adición que nosotros veamos en la Biblia, tenemos que rechazarla. No debemos aceptar ninguna adición ni sustracción a la palabra del Señor. Porque aquí está contenido todo lo que nosotros necesitamos para llevar la salvación a las personas. Ahora, volvamos de nuevo a nuestro texto base, a Romanos, para que veamos qué nos espera si obedecemos al Señor. También lo dice ahí. Romanos 1, del 5 al 7. Dice: ¿y por quiénes recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Y acá viene la otra parte que dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. O sea, acá el Señor nos dice que si nosotros obedecemos, vamos a ser de Él, vamos a ser de Jesucristo, vamos a ser amados de Dios y vamos a ser llamados a ser santos. Qué bueno, ¿cierto? Vamos a ser de Jesucristo, amados de Dios y llamados a ser
santos. Leamos Romanos 2:11. Romanos 2:11. Dice, porque no hay, Romanos 2:11. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Por qué? Porque acá el Señor dice de que Él no hace diferencia. Por lo tanto, lo mismo que Él está diciendo acá, también lo vamos a recibir nosotros. Él no hace diferencia de personas, no es si es grande, si es chico, si es negro, si es blanco. Todos somos iguales a los ojos del Señor. Romanos 3:22. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por lo tanto, cuando acá, en esta epístola de Romanos, Pablo dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, también estamos nosotros acá. Si obedecemos a la fe. Si obedecemos a la fe, estamos llamados a ser de Jesucristo, amados de Dios y llamados a ser santos. Como conclusión, no debemos olvidar, ¿qué cosa? Que la obediencia es esencial para la salvación. Es esencial obedecer a Dios para la salvación. Que hay que oír y hacer conforme a los mandatos del Señor, que para Él eso es obedecer. Oír y hacer. Oír y hacer. Que la obediencia debe ser de todo corazón. ¿Ya? Al Señor no le sirven las cosas mecánicas ni por cumplir. Tiene que ser algo genuino, sincero, de corazón. De que Cristo es Salvador de los que lo obedecen, no de los que no le obedecen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Evangelio expresa la divina voluntad, que es la revelación final y completa de Dios. Acá en la Biblia está contenido todo lo que las personas necesitan para ser salvas. Y dada al hombre para informar acerca de todo lo concerniente a la salvación. O sea, que hasta todo lo que el hombre necesita para ser salvo. Bien, y por eso nosotros creemos en eso. Y estamos seguros de eso. Estamos convencidos de que esto es lo que la gente, el ser humano necesita. Yo creo en eso, acá está mi fe, en eso, en que eso va a ser así y que las promesas que tiene el Señor para mí son verdaderas, yo las creo. Y eso está contenido acá, en la palabra del Señor. Si yo dudo, entonces no le voy a obedecer. Si yo creo en eso, estoy seguro que es así, mi obediencia va a ser completa. Y no lo voy a dudar y no me voy a quejar. ¿Bien? Lo otro, que aparte de la palabra del Señor, no hay nada más. No hay nada más que tengamos que obedecer. No hay otra cosa, no hay otro libro, no hay otro texto, no hay nada. Todo está aquí. Todo está contenido en la palabra del Señor. Y por lo mismo tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo, no permitir de que sea adulterada, no permitir de que nos traten de engañar con otras cosas. Tenemos que proteger la palabra del Señor, celosamente. Bien, ¿y qué ganaremos con eso? Seremos propiedad de Él, y santos y amados de Dios. Amén. Oremos. Padre amado,